Mañana para compartir con ustedes el mensaje de Dios. Es el pasaje de Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Y quiero específicamente concentrarme en el verso número 5 que dice: haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Déjenme repetir eso. Haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Actitud. ¿Qué es la actitud de las personas? Todos tenemos actitudes, a propósito, todos. Pero ¿qué es la actitud? Sin entrar a muchas cosas que los psicólogos hoy en día nos podrían decir acerca de la actitud, quiero nada más concentrarme a decirles que la actitud es una manera en cómo nosotros nos conducimos. Es una manera en cómo nosotros respondemos. Es una manera en cómo estamos nosotros manifestando estar dispuestos a ciertas cosas. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las posturas que asumimos en nuestros cuerpos a veces nos indican la actitud en la que nos encontramos? Por ejemplo, si un niño está enojado porque lo llamaron a comer y dejó de jugar con sus amigos, su cuerpo, su cara especialmente, va a manifestar su actitud. Va a estar enojado. No va a querer ni siquiera hablar. Y posiblemente no va a querer ni comer. Cuando nos encontramos cansados o fastidiados a veces de escuchar a cierta persona, nuestro cuerpo reacciona también y asume una postura de indiferencia o de simplemente no estar escuchando ya más. ¿Cuántos trabajos, ahora pregunto, les ha tocado a alguno de ustedes perder por una actitud que se puede considerar negativa? ¿A cuántos de ustedes les ha tocado ser pasados por alto en sus trabajos y han perdido una promoción, una elevación en su rango de categoría o de trabajo, estar un poco mejor, porque su actitud les denunció? ¿Cuántas parejas han perdido su relación matrimonial incluso a causa de sus actitudes, de uno o quizá de los dos? Actitudes obviamente negativas. ¿Cuántas veces no hemos saludado a una persona que esperaba que le saludáramos, pero intencionalmente nuestra actitud nos dijo: no la voy a ver y me voy a hacer a un lado? Ojalá no me haya visto. ¿Cuántas veces nuestras actitudes quizás han llegado al extremo de dejar que las otras personas estén estirando la mano y no se las damos? ¿Les ha tocado hacer eso? ¿Les ha tocado sufrir eso? ¿Por qué estas cosas suceden? Porque
La respuesta es porque la actitud que nosotros todos asumimos no está construida en nosotros. Es decir, no nacemos con actitudes, todos las aprendemos. Y porque las aprendemos, entonces las escogemos. Es como cuando usted va a un buffet de comida china. Entonces agarra su plato y va por todas las islas de comida. No todo se come usted. Alguna cosa dice, esto no me gusta, pero esto hasta me sirve de más. ¿Sí? Y llega uno a las verduras y si tienen buena vista, bueno, si somos verduleros, quiere decir que nos gusta la verdura, entonces vamos a escoger lo que nos gusta, ¿no es cierto? Nuestras actitudes son así. No nacimos con ellas, las aprendemos y porque las aprendemos las escogemos. Escogemos ser rabiosos frente a la comida forzada de nuestra mamá. Escogemos hacernos los loquitos para no saludar a la persona que está allí esperando que le salude. Eso, hermanos y hermanas, nosotros lo determinamos, nosotros lo escogemos, nosotros seleccionamos. Como les decía yo, como cuando va uno en un buffet chino, escogiendo lo que uno va a comer o no. ¿Por qué suceden estas actitudes negativas usualmente? Porque la respuesta es que se trata de escoger, tener o no tener una actitud. Las actitudes, entonces, como un autor cristiano afirma lo siguiente: la actitud de una persona para mí es más importante que su educación. La actitud de una persona para mí me va a decir más que sus éxitos. Me va a indicar más sobre sus fallas. Me va a indicar más su actitud sobre cómo se relaciona con sus semejantes, cómo se lleva con sus familiares. Su sola actitud, para mí, dice él, es más importante que todo. Creo que estoy de acuerdo con ese autor cristiano. Es más importante la actitud, continúa diciendo, que lo que digan las personas sobre sí mismas, o aún más, lo que digan otros acerca de esa persona o de usted. ¿Por qué? Dice el autor, dice, porque la actitud puede destruir casas, hogares, quiere decir. Puede destruir incluso iglesias. Puede destruir amistades de muchos años. Puede ser, y a mí me gusta esta palabra, aunque posiblemente no la entiendan muchos, nefasta. ¿Quién sabe qué quiere decir nefasta? 1, 2, 3. Nefasta quiere decir completamente negativa. Puede ser hasta como muerta. Eso es lo que quiere decir nefasta. Uy, no hay cosa más destructiva, no hay cosa más nefasta que alguien que tenga una actitud negativa. Así que lo sorprendente, hermanos y hermanas, es que cada día que tenemos, que vivimos, y frente a cada situación con la que nos enfrentamos, tenemos la oportunidad de definir nuestra actitud. Tenemos nosotros esa opción de escoger tener una buena actitud o tener una mala actitud. Para bien, para mal. Continúa diciendo el autor cristiano, dice,
Para mí, yo leo una situación, yo voy, por ejemplo, manejando en un automóvil y 10% de lo que yo veo es lo que me va a dictar a mí 90% de mis reacciones. 10% de la realidad para mí va a ser el 90% restante cómo yo reacciono frente a esa realidad. Entonces, si vemos 10% de una situación, nuestra reacción va a determinar la actitud que nosotros tenemos. Lo único entonces que tenemos que hacer ahora para bien, cuando hemos actuado mal, es que nuestras actitudes en el pasado, las negativas sobre todo, no podemos cambiarlas. Ya dejamos a alguien estirado de la mano o con la mano. Ya dejamos a alguien lastimado pretendiendo que no lo vimos. No podemos cambiar eso. Pero lo único que nos queda hacer es venir a considerar que debemos afinar, debemos pulir, debemos educar nuestras reacciones a la realidad. Debemos de aprender a diagnosticar qué es bueno y qué es malo y escoger siempre lo bueno. ¿Qué creen que hizo el Señor Jesucristo? El apóstol San Pablo lo define bien clarito, por eso quise enfocarme en este versículo únicamente esta mañana, en el Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes esta misma actitud que tuvo Cristo Jesús nuestro Señor. La misma actitud del Señor. Esa es la meta. Ese es el destino. Ese es a donde nosotros debemos apuntar. Es ahí a donde debemos de llegar a tener la actitud del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue esta actitud a todo esto? ¿Cuál creen ustedes que haya sido la actitud del Señor Jesucristo frente a una situación? El Señor Jesús no se dejó llevar por lo negativo. Ahí en donde hubo enfermedad, Él vino con su actitud y tocó a los leprosos y los sanó. Allí donde hubo pecado, Él vino y con su actitud, era muy fácil para nosotros o para Él también haber dicho, uy, no me quiero juntar con Él. Pero Él quiso cambiar las cosas. Quiso traer el bien, quiso olvidarse de rencor, quiso olvidar las ofensas, quiso Él restaurar las cosas negativas. Y eso es exactamente lo que hizo. Y si Él lo hizo, el apóstol San Pablo nos está invitando a nosotros, seguidores hoy de Cristo, a hacer lo mismo. Haya en ustedes pues el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Cuando optan a tener una actitud positiva, están siguiendo a Jesús. Están imitando a Jesús. ¿Y quién no quiere entre nosotros imitar a Jesús? ¿Quién no quiere tener su actitud? Si hay alguien que diga yo no quiero, es que entonces debe de considerar afinar de nuevo sus actitudes generales. Jesucristo no nos forza a nadie a seguirlo. Jesucristo nos invita. Jesucristo no nos obliga a hacer una cosa. Jesucristo, con compasión y entendimiento, nos indica cómo hacerlo.
haya pues en ustedes esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Saben qué? Solo Dios puede moldear nuestras actitudes. Solo Dios puede transformar nuestra actitud negativa y hacerla positiva. Solo Dios, el Espíritu Santo, puede guiarnos a ese lugar en donde podemos tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Solo Dios es el que hace el milagro en nosotros. Y Él está dispuesto, Él está con esa actitud. Él está dispuesto a conducirse frente a nosotros con la mejor actitud, con el amor, con la compasión, con el abrazarnos, con el entendernos cómo estamos. Él sabe que hemos tenido malas actitudes y sin embargo el Señor Jesucristo murió por esas actitudes negativas y nuestros pecados y nuestras faltas. Y ahora la invitación está ahí, a seguir la actitud de nuestro Señor Jesucristo. 10%, siguiendo al autor cristiano, de la realidad es ver a Cristo crucificado por nosotros y 90% es la reacción que tenemos. Que el Espíritu Santo nos guía a ese lugar en donde podamos de veras ver, por así decirlo, desde las alturas, la actitud que hubo en Cristo para que nosotros también la sigamos y la ejecutemos y